Listo, ya estoy grabando. Entonces, Amanda, oficialmente buenas tardes. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenida a la clase de hoy. Ya cada vez más cerquita de terminar el módulo 4 y pues de estar más cerquita del final del programa técnico, ¿verdad? El día de hoy tenemos una clase muy interesante. Suele generar muchas dudas, pero yo voy a intentar explicarla de la mejor forma posible. En todo caso de que no entiendas, puedes preguntarme, yo igual voy a estarte preguntando como por partes para no perder el hilo, pero cualquier cosa puedes decirme, igual no pasa nada. Entonces, pues sí, el día de hoy lo que vamos a estar viendo va a ser literalmente la lectura de los instrumentos, ¿ok? Antes de, quería comentarte que, bueno, a ti y a todos los que están escuchando la clase, en la plataforma esta semana se les va a habilitar em, unos simuladores que los vamos a ver más adelantito igual, pero estos simuladores son sumamente importantes y provechosos para que ustedes puedan practicar este tema de la metrología, ya que pues bueno, tenemos clases virtuales y tal vez a veces siempre es mejor practicar con los instrumentos, etcétera, etcétera. Estos simuladores son súper geniales. Lo único que tienen es que solo se pueden abrir en computadoras que tengan ciertos programas o ciertas configuraciones ya muy técnicas. Entonces, si en la compu no abre, no es que los simuladores están malos, es que simplemente la computadora pues no cuenta con la configuración necesaria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, en teléfono de fijo no se pueden abrir, eso sí está comprobadísimo. Tampoco en MacBooks. Entonces, nada más eso sería. Eh, el tema es muy lindo, pero sí es como que hay que poner mucha atención y más porque no tenemos los instrumentos, hay que estar viendo bien las imagencitas. Pero todo va a salir súper bien. Entonces, vamos a ver un toquecito. Ok, lectura de instrumentos. Vamos a ver el caliper y el micrómetro. Ok, en el caso de caliper, iniciando o pie de rey, obviamente nosotros vamos a encontrar cosas muy variables o muy variadas, más bien es la palabra dentro del mercado. Vamos a encontrar el caliper así como lo vemos en la imagencita, que es sin nada, básicamente así, normal, muy manual, y vamos a encontrar un caliper en el mundo que tiene pantallita, que ese básicamente nos resuelve la vida, porque de hecho ahorita vamos a ver bien las partecitas y todo eso, pero nada más como ver el impulsor ya dice todo lo que tiene que decir y no tenemos que hacer ningún cálculo. Pero bueno, el día de hoy nosotros vamos a aprender a utilizar los que no tienen pantallita, porque en realidad los que tienen pantallita es nada más como aprender sus, sus técnicas de uso en sí de la pantallita, pero no de cálculos ni en sí el caliper. Entonces, pues sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá obviamente, como ya les dije, vamos a ver realmente la lectura del instrumento tal y como básicamente Dios lo trajo al mundo. Nosotros vamos a encontrar distintas resoluciones, que es como se llaman, distintos tipos de resoluciones, incluso no solo en milímetros, sino también en pulgadas. Esto quiere decir que pues nosotros vamos a poder medir las pulgadas y algunos van a estar en milésimas, o sea, que agarran la pulgada y la dividen en mil partes, que ahorita podríamos ver un ejemplillo, o si no, también están las pulgadas en fracciones, también los vamos a encontrar, donde la pulgada más bien la fraccionan en 128 partes. Para los que están más acostumbrados a trabajar con pulgadas, van a saber o se van a dar cuenta de que esa medida nosotros la podemos dar en milésimas, como les dije, agarrando la pulgada y dividiéndola en mil partes, como un metro, y en el caso de la pulgada, pues se va a dar lo mismo, ¿verdad? Yo sé que es mucha información, pero es que es básicamente eso. Las milésimas de una pulgada son muy, muy, muy chiquititas. O también la otra opción, que es la más común, es dividir la pulgada en 128 partes. Algunas veces, dependiendo de la resolución, aunque es muy común, si ustedes agarran una regla mecánica o las que son metálicas, algunas reglas van a venir en pulgadas
y algunas no. Esas que vienen en pulgadas pueden venir divididas en 128 rayitas o 64 o 32 o 16 u 8. Eso al final va a depender de la resolución. O sea, que entre más partes tenga dividida la pulgada, al final va a ser más preciso. ¿Ok? Pero bueno, eso es una cuestión que al final de ustedes van a entender mucho si trabajan con pulgadas o con llaves de corona o esos instrumentillos que tal vez hacen que estén más acostumbrados, ¿ok? Nosotros nos vamos a ir más por el lado de las resoluciones en milímetros, ¿ok? O sea, las que son agarrar el milímetro y dividirlo en cierta cantidad de partes. Pónganse a pensar en general, para que me entiendan, es como agarrar un milímetro, una regla común y corriente, y pues al final es lo mismo que el caliper, ya que esto lo que va a hacer es dividir ese milímetro en cierta cantidad de partes, dependiendo de la resolución que tenga. La resolución que tenga el caliper siempre nos va a decir dos cosas. Uno, lo mínimo que nosotros podemos medir con ese instrumento. Por ejemplo, si la resolución es 0,001, eso va a ser lo mínimo que voy a poder medir. Si es 0,02, es pues lo mínimo que yo voy a poder medir también, ¿ok? Mucho menos de un milímetro. Que al final lo que les estoy diciendo viene siendo un milímetro dividido en 50 partes. Pero bueno, ya vamos a entrar un poquito más en resoluciones. Aunque en sí, para no asustarlos con todo esto que les acabo de decir, el examen está un poco más inclinado a que ustedes en sí hagan la lectura del instrumento. Pero bueno, obviamente es importante que ustedes sepan todo este tema de teoría que yo aquí les estoy diciendo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más las partes del instrumento y pues las resoluciones. Pero bueno, para que vean ahí abajito, incluso hay algunos calipers que vienen como con ese relojcito. Se llama reloj analógico. Pero en lo personal, bueno, pienso que son como muy feillos de utilizar, ¿verdad? Yo en lo personal me gustan más estos y obviamente pues muchísimo más los de la pantalla. Estos inclusive los que tienen el reloj hace mucho no se ven. Pero bueno, continuemos. Dentro de los simuladores que ustedes van a ver dentro de la carpeta que van a encontrar ahora en el módulo, ustedes van a ver calipers con estas resoluciones. Estas son resoluciones, digamos, muy básicas, la de 0,01. Esto quiere decir que apenas estoy dividiendo el milímetro en 10 partes. ¿Ven? Este 0,01 pues va a significarme esto, ¿verdad? Un milímetro dividido entre 10 partes. Bueno, obviamente sin un instrumento como este, que justo nos ayuda a estas cositas, jamás vamos a poder hacerlo, jamás vamos a poder verlo a ojo. Pero en sí, para el instrumento, sí es muy fácil. O sea, que podemos tener el mismo instrumento con más resolución. Por ejemplo, este de 0,05, lo que me indica que yo estoy tomando el milímetro y lo estoy dividiendo en 20 partes. Cada una de esas 20 partes del milímetro van a tener este valor, 0,05, 0,010, 0,015. Al llegar al 100, lo que ustedes han contado son los 20 espacios en los que está dividido el milímetro. ¿Ok? Este, de justo el que les estoy hablando, es el más común. Es como el que nosotros deberíamos tener a mano. Aunque si estamos buscando algo más preciso, pues estamos hablando de este de abajito, ¿ok? Que es un milímetro ahora entre 50 partes, o sea, aún más preciso. Sí existe o sí podemos llegar a muchísima más precisión, pero para eso ya estaríamos hablando de otro instrumento, del micrómetro, que también lo vamos a ver, pero aún no, ¿ok? Em, Cuando hablamos pues de esto igual les voy a refrescar de 0,02 viene siendo lo mismo dividir el milímetro en 50 partes y de nuevo cada una de esas 50 partes va a ser igual a 0,02. Básicamente, y para resumir esto, la clase del día de hoy va a estar más enfocada en esta resolución, la de 0,05, ¿ok? Vamos a ver.
ahí si van teniendo, bueno, Amanda en este caso o los que están viendo la clase, pueden escribirme al correo o pueden decirme. Ok, ujú, súper. Ah, bueno, Amanda, genial, muchas gracias. Súper. Entonces, acá, ahora lo que tenemos son las partes del caliper o el pie de rey, donde lo que nos interesa a nosotros es básicamente la regla primaria, que son estas rayitas que están en azul, y el noño, o regla secundaria, o regla auxiliar, escala auxiliar, perdón, que es la que está aquí abajito de color rojo. No es que en el caliper en la vida real tienen colores, es que es nada más para que diferencien, ¿ok? Este ejemplo en sí de estas reglas son pulgadas, o sea, lo que ustedes ven acá entre el 0 y el 1, lo que me está indicando es que tengo una pulgada, ¿ok? Pero tanto en pulgadas como en milímetros, entre una medida y otra, vamos a encontrar una rayita que va a estar en la pura mitad. Eso siempre pasa lo mismo en ambas. Esta rayita que encontramos en la mitad es la que me va a dividir la pulgada, en este caso, a la mitad. O sea, de acá a acá, lo que tengo es media pulgada, por decirlo así. ¿Ok? Si nosotros nos fijamos acá, lo que vamos a encontrar es que esta pulgada está dividida en 16 partes. Eso nos damos cuenta si ustedes cuentan la cantidad de rayitas. ¿Ok? Cuando las contemos, vamos a darnos cuenta de que son 16. ¿Ok? Voy a decir algo, pero si no lo entienden, no se preocupen, es nada más como para reforzamiento de la clase. ¿Ok? Vamos a ver el cuadernito. Vamos a ver. Si, ok, lo que quiere decir es que si nosotros queremos representar cada una de esas rayitas en términos de fracción de pulgadas, que es como normalmente se trabajan, viene a ser un 16avo, ¿ok? Acá lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer uso de la simplificación y de esas fracciones pues que tal vez nos enseñaron en la escuela. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Que tenga aquí apuntadito. Importante. Ok, entonces sí, esas básicamente son las partes del caliper. Tenemos muchas cositas importantes. Bueno, tenemos la escala principal, que como ya les dije, es esta que está representada aquí en azulito, que es la primera parte en la que yo quiero que ustedes se fijen, ¿ok? Como la primera que vamos a tener más clara. La segunda es el noño, como comúnmente se conoce, o escala auxiliar, que es la segunda partecita del pie de rey que yo quiero que ustedes siempre tengan muy clarita. Después de ahí tenemos las patas exteriores fijas y las patas, bueno, la pata exterior móvil. Tenemos el freno o básicamente con lo que nosotros nos movemos y las puntas inferiores móviles y la punta inferior fija. Básicamente esto se compone. Yo tengo por acá, ay, lo cerré. Sí, yo creo que sí. Voy a intentar abrir el simulador para que lo veamos mejor. Vamos a ver, pie de rey en 0,05 en nuestra resolución. Y les voy a presentar para que ustedes vean más o menos cómo ya se va viendo en la vida real y que de una vez vayamos conociendo cómo se ve el simulador. A ver, ventana acá. Así es como ustedes van a lograr ver un pie de rey o un caliper. Ven, así es como se ve. Entonces, recordemos que esta de acá arriba, que ya no es de color azul, es la escala principal. Acá abajito contamos con el nonio. Estas son las patas. Tenemos la fija, que va a ser esta de acá, y la móvil, que es esta de acá. Igual, estas son las inferiores, si no me equivoco. Después tenemos las exteriores, que es la inmóvil y la móvil. Y tenemos con lo que nosotros nos vamos a poder mover. Vean, les voy a hacer un ejemplito. Ven, básicamente así es como se mueve. Y ven que estas del lado izquierdo son las que no se mueven, por eso también su nombre. ¿Ok? Entonces, continúo con la clase. Ok.
Ok, deben volver a presentar. Ok, entonces, básicamente esas serían las partecitas. Tenemos también los principios, ¿ok? Ya ahora sí para ir viendo cómo en realidad nosotros podemos leer este instrumento, ¿ok? Ay, perdón chicos, es que no sé qué pasó, que no puedo mover la presentación. Ay, Dios. Ok, entonces acá vamos a ir poniendo como ya muchísima atención para ir viendo en sí cómo logramos leerlo, ¿ok? Lo primero que tenemos de ver acá es que nuestra regla está en milímetros. ¿No se ve la presentación? Ok, déjame dejar de compartir y volver a compartir. Vamos a ver, detener la presentación, lectura de instrumentos. ¿Me confirmas si ahí la logras ver? Genial, gracias. Entonces voy a repetir. Ahora sí, lo que tenemos acá es una regla ya normal en la que nosotros vamos a ir tomando como connotación para poder lograrla leer. Datos importantes. Lo primero es que está en milímetros, ¿ok? Y segundo, que tenemos que ver muy bien que la resolución que tenemos acá abajo también está en milímetros, ¿verdad? Y que eso es lo que vamos a ir trabajando. Ay, no, perdón. Me acabas de dejar bueno, ahorita con esta diapositiva no me escuchaste, ¿verdad? Puedes poner el dedito No, abajo. no se escuchó. ¿Perdón? No se escuchó. Ah, ok, sí, con esta diapositiva. Ok, entonces, lo que estaba diciendo es que vamos a empezar a ver los principios para esta lectura en general. ¿Ok? Em, Ahora sí, esta sí es una regla, la cual nosotras pues ya vamos a tener que ir tomando, como dije, connotación de lo que nosotros vamos a ir leyendo. ¿Por qué? Primero, pues porque la regla está en milímetros. Y segundo, porque la resolución que yo tengo acá abajo es lo que vamos a ir trabajando. ¿Ok? Obviamente, si nosotros tenemos otra resolución, es aplicar exactamente lo mismo que estamos viendo, pero pues aplicada o viendo, sabiendo que estamos trabajando con otra resolución. En este caso, vean que nos están dando la resolución, ¿ok? 0,5. Esto quiere decir que esto es lo que equivale cada una de las rayitas del nonio, el cual es el que nosotros pues vamos a tomar como medida secundaria. Acá hay un dato importante. Esto aquí debería decir en minúscula, ¿verdad? El que esté en mayúscula es como una atrocidad a las clases que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que dice que esto no puede estar en mayúscula. Pero es, pues, es por cuestiones del título y de que está en mayúscula y de que esto es una plantilla. Entonces, pues sí, pero va en minúscula, justo así como acá. Si lo ponen así, al final está malo, ¿ok? Entonces es minúscula para referirnos a milímetros. ¿Ok? Pues bueno, entonces lo que nosotros tenemos que ver primero para la lectura de este instrumento es dónde se posiciona el cero que nosotros tenemos en el nonio, o sea, este de acá. El cero que se posiciona acá abajito va a ser la medida principal o la primer medida que yo voy a tomar para ver al final en cuál de estos de arribita, cuál de estos milímetros se posiciona. Recuerden que cada una de estas rayitas de la regla principal es un milímetro. Esto se los digo porque acá del cero pasa al 10. En sí sabemos que quiere decir que tenemos 10 milímetros. De acá al 20, 20 milímetros. Pero las reglas, e inclusive las que vamos a utilizar en el simulador, en lugar de decir 10 o 20 acá, dice 1, 2, 3 y así sucesivamente. Eso no me está indicando que yo tengo un milímetro o, o 2 milímetros. Lo que me está indicando es que yo tengo un centímetro
o 2 centímetros o 3 centímetros. Ya ahí lo que ustedes saben es que cada centímetro obviamente está construido por 10 milímetros. Independientemente de que acá tengamos un 10, un 1, lo que tengo que tener muy claro siempre es que cada una de estas rayitas es un milímetro. ¿Ok? Hablando de reglas secundarias, tenemos la resolución de 0,05. Quiere decir que toma un milímetro, la divide en 20 partes y pues sabemos que que cada una de esas en las rayitas rojas va a valer 0,05. Lo que está haciendo el nonio, aquí abajito en rojito, es agarrar el milímetro o cada uno de los milímetros y dividirlos en 20 partes, ¿verdad? Entonces, este espaciocito que está acá o este otro que está como por acá, cualquiera de estos, el nonio, o sea, esta regla de aquí abajito está diciendo, ok, vamos a agarrar ese milímetro, cualquiera de estos, y lo vamos a dividir en 20 partes para poder ser un poco más preciso con la medida que vamos a tomar, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver si por ahí van saliendo dudas. Este que está acá es básicamente el procedimiento que tenemos para hacer la medida. Esto básicamente es como para aprendérselo de memoria, ¿verdad? Este es el paso por paso. ¿Ok? De igual forma, acá se los voy a explicar. Lo primero que voy a hacer es leerlo y ya ahorita les voy dando como la explicación en palabras. ¿Ok? Entonces dice, para realizar la lectura en milímetros, en un pie de rey bueno, ya sea universal, tenemos que proceder así. Uno, realizamos el procedimiento básico. Dos, observamos que sobre la regla fija esté grabada la escala en milímetros, o sea, cada trazo indica uno. 3. Sobre el cursor, que recordemos que era lo que se movía, está grabada la escala nonio. Cada trazo indica 0,05 milímetros, es la resolución que nosotros estamos utilizando. En el caso del instrumento de la fotografía, y pues es el que comúnmente más se utiliza, ¿ok? Ese 0,05. Ejemplo de lectura. 1. Observo que el cero de la escala del nonio índice pasó el trazo que indica el milímetro número 10 en la escala principal. Esta es la parte entera de la lectura. Vamos a tener como dos partes. Igualmente, observo que el trazo 5.5 de la escala del nonio coincide con un trazo de la escala principal. No se olvide que se lee el trazo de la escala del nonio y no importa con cuál trazo de la escala principal coincida, por lo cual la lectura final es. Antes de todo esto y de que ustedes entiendan la operación, vamos a explicarlo más como a fondo. ¿Ok? Recordemos que primero lo que tenemos que fijarnos es en el cero del nonio. Es este cero que está acá, que este acá, rojito. Este cero dice que está posicionándose después del milímetro 10. ¿Ok? Igual si ustedes cuentan acá, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 me está dividiendo a la mitad. Y continúo 6, 7, 8, 9. Y pues ya obviamente tengo el 10, tengo el milímetro 10, ¿ok? Si nosotros tenemos una regla convencional, lo que más podemos decir nosotros es decir, tengo 10 milímetros o casi 11, viéndolo así a ojo con una regla convencional, pero no puedo dar una medida exacta, una medida, digámosle, más preciso, ¿ok? Vamos a ver. En este caso, con una regla común, nosotros solo tendríamos la oportunidad de decir o 10 milímetros o un poquito más. Ahora, ahí es donde entra el nonio, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos decir bien si eso es 10 o ya pasa a ser 11. El nonio lo que nos va a decir es lo que yo tengo entre el milímetro 10 y en donde está ese cero, o sea, de esta rayita azul a esta verde. ¿Cómo? Fijándome dónde se alinea alguna de estas otras rayitas que están acá abajo. Y acá la que se está alineando, como dice en la lectura, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, creo que no. A ver, no, no puedo.
Pero bueno, es esta de acá. Voy a hacer un paréntesis aquí. No, no pasa nada si ustedes no pueden diferenciar cuál sí se alinea o cuál no. Creo que en el examen viene señalado cuáles son las que se alinean. Entonces no se preocupen, vienen señaladas con una flechita porque pues cuesta mucho verlas. Pero bueno, en este caso lo que nos está diciendo la presentación y yo es que es esta la que se está alineando. Lo demás sí lo tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo al final todo esto es que primero estamos en el milímetro 10 o despuesito. O sea, estamos después del milímetro 10, perdón. Y ahora, ¿cuánto más tengo? Porque veamos que no está, de hecho, en el puro 10. Bueno, eso me lo va a decir la rayita que se alinea. Y ahí pues vamos contando de 0 en 0,05 cada uno. Véanlo, por ejemplo, acá. 0, acá tendríamos 0,05, 0,010, 0,015, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 y acá en donde se alinea tenemos 0,55. Entonces, ya tenemos los primeros dos datos importantísimos, que estamos después del milímetro 10 y que lo que se nos está alineando acá es esta, que me equivale a 0,55 milímetros, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue ahorita? Es tomar la medida de la lectura principal y la medida de la lectura secundaria y hacer una suma. ¿Ok? Y entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos acá. 10 milímetros más 0,55 igual a 10,55. Entonces, ya que averiguamos que realmente no estamos ni en el 10 ni en el 11, sino que simplemente nuestra medida es de 10,55 milímetros. ¿Ok? Clarito. Si no, ya vamos a ver más ejemplitos, si no me equivoco. Genial, Amanda, muchas gracias. Ok, vamos a ver. Este casito es de cuando tenemos medida en una cantidad exacta. Se puede dar una de estas medidas, no es tan común, pero pues ocurre. ¿Ok? Este ejemplo se está colocando para diferenciarlo de cuando no ocurre de esta forma. Y ya vamos a ver a qué me refiero. Ok, bueno, primero, siempre dentro del procedimiento es fijarme en la lectura de la medida principal. Y si ustedes ven acá, en este caso, el cero se está alineando con el 10. Hay mucha gente que ve el cero alineado con el 10 y dice, ya con esto tengo 10, ya 10 milímetros, ¿ok? Esto no es suficiente. Para yo poder determinar que tengo una medida exacta, o sea, exacta, esos 10 milímetros, deben cumplirse dos condiciones. Número uno, esta de la alineación, pero esta es media media. Puede ser que sí y puede ser que no, porque al final seguimos hablando de medidas muy pequeñas, lo que significa que ese cero puede estar un poquito antes o un poquito después. Ahora, ¿cómo sé esto? Bueno, esto lo sé si el 10 del nonio, o sea, de la regla secundaria, también está alineado, ¿ok? Únicamente el 10. Si esta condición también se cumple, ahí sí puedo decir que tengo exactamente 10, porque el nonio me representa un milímetro en sí. Entonces, esas son las únicas maneras, con esas únicas dos condiciones, en las que yo puedo asegurarme de que ya es una medida exacta, ¿ok? Entonces, acá están. El cero del nonio estará completamente alineado. ¿Ok? Entonces, ahí todavía nos quedamos a medias. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y cuando ya confirmamos? Bueno, cuando el nonio 10, perdón, el 10 del nonio esté completamente alineado con una de las cantidades de la escala principal, independientemente de la que sea. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo muy común, que es donde vemos que el cero se está alineando en el milímetro 4, si contamos, ¿verdad? Uno, 2, 3 y 4. Y en este caso vemos que se pasa un poquitito más del milímetro 4. En este caso, ¿cuánto más? Bueno, yo no sé. Entonces nos vamos al nonio y vemos cuál se está alineando. En este caso es esta de acá, que significa
que se me está alineando en 0,25 milímetros. Entonces acá hacemos exactamente la misma operación del inicio. Sumamos la lectura de la escala principal, o sea 4 milímetros, más la lectura de la escala secundaria, o sea 0,25 milímetros, dándome al final como resultado 4,25 milímetros, que es lo que dice acá. El cero del nonio indica 4 milímetros como primera lectura, pero vemos que se pasa. ¿Cuánto más se pasa? No lo sé. Entonces me dirijo al nonio y veo la primera línea que, valga la redundancia, se me alinee. En este caso es la del 0,25. Recordemos, 0, 0,5, 0, perdón, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 y acá 0,25. Entonces, aquí ya tenemos el segundo valor, el de la segunda lectura. Tomamos ambas y lo sumamos y ya obtenemos pues la medida, el resultado de la medida. Ok, a ver, ¿qué más? Son ejemplitos al final que son convencionales, algunos no tan convencionales. Pero bueno, entre estos ejemplos también podemos tener ejemplitos como estos de medida engañosa, que como su nombre lo dice, es todo lo contrario a lo que yo puedo creer que es una medida de cantidad exacta. Es acá en donde mucha gente se va, básicamente. Y pues se dice así que se van con mucha perdón, ya no dije nada, franqueza. ¿Por qué? Porque, bueno, denme un segundito para ver si me puedo pasar de pantalla. Es que quisiera poder hacerla más grande, pero no puedo. Bueno, este llega a ser una medida engañosa. Vamos a enfocarnos en este cuadrito de acá, por cierto, porque a veces muchas personas llegan y se enfocan únicamente en esta partecita de acá, en la escala de abajito. Obviamente, pues ustedes pueden llegar y ver el examen y yo llego y les señalé acá, digamos. Y aún así, estando alineado y estando señalado acá, dicen, bueno, el cero se está alineando en el 8. Pero en realidad esto está mal. No tenemos que fijarnos solo en esto. Y al final esta medida no va a ser 8. ¿Por qué? Porque para que esto llegue a ser 8, tiene que estar alineado acá y alineado acá, el 10 del nonio, justo lo que yo acabo de decirles. En este caso, esto no está pasando, porque vean que yo les estoy señalando esta de acá, que es la que está más alineada. Entonces, para resumirles y sin tanta teoría en palabras súper fáciles, las medidas engañosas son todo lo contrario a las medidas de cantidades exactas. ¿Cuáles eran las de cantidades exactas? Cuando yo veo que está alineado el cero, pero acá recuerden que esta era la primera condición. Entonces, cuando está alineado el cero, digo, ok, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo confirmo yo? Con la segunda condición, que el 10 del nonio esté alineado con cualquiera de la escala principal. A veces llegan estos ejemplitos de medidas engañosas en el examen y vemos que el cero realmente está bastante bien alineado con lo que viene siendo el 8. ¿Cómo sé que es el 8? Bueno, porque aquí está el 10 y cuento para atrás, esta rayita es 8. ¿Ok? Súper fácil. Entonces, mucha gente se va, así francamente, se va porque piensa que únicamente con este dato ya estamos bien, pero no. Recuerden que la primera condición era un 50-50. Debo fijarme en la segunda condición, que es que el 10 del nonio esté alineado. En este caso, el 10, y por eso es que quería hacerles tal vez la pantalla más grande, pero no puedo. En este caso, el 10 del nonio no está completamente alineado, sino que más bien la línea, que sí está así rectita, es esta de acá. Entonces, vamos leyendo. Esta medida puede parecer que equivale a 8 milímetros, pero el cero del nonio al final no está completamente alineado. Dentro de la escala principal, más bien este se encuentra un poco antes. Entonces, la medida ni siquiera es 8 como podríamos pensar. Vean que está antes. El que esté, aunque sea un poquito antes, significa que esta medida le sigue perteneciendo al 7. Entonces, tomamos ese 7 y ya ahí tendríamos
e identificaríamos y también descartaríamos la primera medida, ay, perdón, la primera medida de la escala principal, ¿ok? Y entonces ahora como ya descartamos esta, lo que queda es hacer el segundo paso. Súper fácil, el que ya hemos visto muchas veces. Ver en dónde se me está alineando alguna línea de la escala del nonio con la escala principal. En este caso, la que se me está alineando es esta de acá, que es, si recordamos, 0.80, 0.85, 0.90. Entonces, también vemos que el 10 del nonio no está completamente alineado. Entonces ya descartamos las dos condiciones que teníamos. Solo queda sacar las medidas. Acá ya sacamos que es 7 y acá ya sacamos que es 0,90 milímetros. Entonces, ¿qué procede? Lo mismo de siempre, tomar la medida de la escala principal y sumarlo a la medida de la escala del nonio. 7 milímetros más 0,90 milímetros es igual a 7,90 milímetros. Acá tenemos otros ejemplitos que podemos ir viendo y podemos ir practicando con ellos. Igual ustedes en el simulador también pueden hacerse sus propios ejemplos. Vean, por ejemplo, el primero, es el que les voy a mostrar y ya los otros lo repasan en casita. Este primero nos muestra que la primera línea que está completamente alineada en la escala del nonio está alineada con esta de acá, ¿ok? En este caso no es el, ay, perdón chicos, no es la medida principal. Eso es lo primero que ustedes tienen que fijarse, que la rayita que les está señalando no es la medida principal, pero siempre es importante que la reconozcamos de primerito. Entonces, ahora sí, lo que sería ver en dónde está alineado el cero. Recordemos que el cero del nonio siempre va a ser nuestro indicador. En este caso, el cero está justo aquí. Y si contamos es uno, 2, 3, 4. El 5 que justo me divide y acá quedaríamos en 6. Un poquito inclusive después del 6, entonces sigue manteniendo 6. Entonces ya ahí tendríamos la primera medida. Sería 6 milímetros. Ok, ahora con la flechita del inicio lo que tenemos que identificar es la segunda medida. En este caso vemos dónde calza, como ya les dije, y en este caso calza justo en los 10 milímetros. Recordemos 0, 0,05 y 0,10. Hacemos la suma, 6 milímetros más 10 milímetros es igual a 6,10 milímetros. Amanda, no sé si me entendiste esto de cómo se mide todo con el pie de rey, cómo se lee, genial. Es enredado, pero es fácil. Yo sé que suena enredado, pero ya conforme uno va escuchando es súper fácil. ¿Ok? Entonces nada más denme un chancecito porque ya continuaríamos con lo que viene siendo el micrómetro. Ok, vamos a ver qué les puedo decir acerca del micrómetro. Ok, ok. Bueno, antes de pasar con el micrómetro, les voy a mostrar cómo se ve en sí el archivo del simulador que ustedes tienen que descargar. Cuando entran a la plataforma, se va a ver pues normal, ¿verdad? Y van a encontrar abajo algo que dice como simuladores. Cuando ustedes llegan a donde ven los simuladores, se les va a abrir como si fuese como una vista de PDF. Es raro, pero lo que tienen que hacer ahí es darle a descargar como en una flechita así que les va a aparecer. Cuando ustedes la van a descargar, se les va a descargar esta carpetita. La tocan para abrirla y ya van a tener estos archivitos. Ven que acá están muchos archivos o simuladores. Bueno, nosotros lo que estamos viendo en esta clase son los micrómetros y los pies de Rey.
pero estamos viendo con resoluciones específicas. En este caso, el pie de rey la vimos con 0,05 milímetros y pues nada más ustedes lo tocan, van a decirle acá si pueden o no ejecutar el archivo. En este caso mi compu sí puede ejecutarlo y pues les va a abrir el simulador. Y ven, así es como ustedes tienen que ir haciendo pues las cositas. Súper fácil, nada más ahí van moviendo y listo. Así es como van a poder encontrar el del pie de rey. Y también está el del micrómetro, que veanlo por ejemplo acá, ejecutamos. Son un poquillo pesados, entonces duran un poquillo. Y ven, acá tenemos el micrómetro, que esto se ve así rarísimo, pero ya les voy a explicar cómo funciona. Nada más dejemos que cargue un toquecito porque creo que ahí me estaba cargando un poquito. Ok, ay sí, ven, es que esto abre mucho porque es muy pesado. Profe, Ujú. es que como que se te pegó raro, no se veía nada. Aquí es que los archivos El último. son súper pesados. Con el micrómetro, ¿el pie de rey sí lo ves o no? Ahorita no. Ok, déjame ver. Es que los archivos son pesadillos, entonces la compu se vuelve loca. Vamos a ver rápidamente el del pie de rey. Qué raro, porque debería estar compartiendo toda la pantalla. No sé si ahí lo logras ver. Ahora sí, Ah, gracias. ok. Ujú. Bueno, les estaba diciendo pues lo mismo, que así es como ustedes lo pueden utilizar, que la carpetita básicamente se ve así. Nosotros estamos trabajando con esta resolución, la de 0,05, y pues que también acá en la carpetita van a poder encontrar el micrómetro, que se ve acá. ¿Ven? Y ya vamos a aprender a usar este también. Este es un poco más loquillo, tiene más cosas que se pueden mover, pero en sí van a ver que también es fácil. Es enredado, pero es fácil. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente como si estuviésemos en una clase presencial y tuviéramos pues los instrumentos a mano. Entonces, gracias Amanda por informarme más bien. Voy a devolverme, ahora sí, bueno, voy a cerrar los archivos porque son bien pesados y voy a devolverme a la presentación. Ok, denme un momentito. Ok, ok, vamos a ver qué más. A ver si me queda algo del PRA que tenga que decirles. Creo que no. Ujú. Voy, chicos, denme un chancecito porque la compu está media pegadilla. Ok, creo que ya. Vamos a ver si sí. Ahí sí ves mi presentación, ¿verdad, Amanda? Genial, muchas gracias. Ok, ahora, el siguiente instrumento que vamos a ver en esta clase es el micrómetro. Como dice ahí en la diapositiva, el micrómetro es un instrumento de medida compuesto por un cuerpo en forma de U. En uno de sus extremos hay un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y también un tambor móvil graduado. Los micrómetros existen en unidades del sistema internacional, o sea, en milímetros, y también existen en o con el sistema inglés, o sea, en pulgadas. La precisión en milímetros es de 0,01 milímetros y en pulgadas es de 0,001 pulgadas, sin escala del nonio. Ok, el micrómetro es para medir todavía mucho más preciso, o sea, aún puedo tener mucho más precisión, todavía puedo hacer uso de escalas más pequeñitas, ya no solo milímetros o milímetros,
partidos, por decirlo de alguna forma, sino de micras, o sea, allá donde lo que estamos utilizando son micras. Por eso su nombre, ¿verdad? Micrómetro. Las unidades que podemos medir son micras. En este caso, el instrumento lo que va a hacer es agarrar el milímetro y lo va a dividir en 100 partes, ¿ok? Va a agarrar ese milímetro, en este caso, del que vamos a usar nosotros, porque hay con más resolución, pero bueno, eh, vienen siendo instrumentos ya más precisos de industria alimentaria, dispositivos médicos y demás, pero bueno, a veces es muy loco que en el mercado se vea mucho que se explica cómo utilizarlo, pero en sí no se explica como la esencia o en sí el contexto. Muchas de las cositas tal vez ya las vimos en semanas anteriores, como por ejemplo lo de la simbología y todas esas cositas, pero es importante que ustedes sepan que en este instrumento, como ya les dije, lo que voy a poder medir es 0,01 milímetros, o sea, una micra, ¿ok? Que esto es otra cosita de las micras, así como los milímetros, jamás vamos a poder ver a puro ojo, ¿ok? Un milímetro dividido en 100 partes es imposible para el ojo humano verlo. Nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de utilizar el instrumento. La forma de tomar el instrumento es muy importante, tanto para tomar el caliper como ya no dije nada, como este micrómetro, es sumamente importante que ustedes logren saber cómo se sostienen, ¿ok? Aunque son instrumentos que están hechos con aleaciones de metales muy duros, muy resistentes, es importante que estos metales ustedes sepan que que tratan más bien de no absorber mucho calor. Y recuerden que la absorción de calor siempre va a interferir en la medida, porque recuerden que los cuerpos con el calor van a aumentar el volumen. Al menos nosotros como humanos, cuando nosotros tenemos mucho calor y tocamos algo, nosotros le transferimos calor, aunque el instrumento, como les acabo de decir, está diseñado con materiales que colaboran a que no se absorba el calor. Siempre es importante que ustedes lo tomen de cierta medida para que absorba la mínima cantidad de calor posible. ¿Ok? Lo que tenemos que tener claro en esta diapositiva son las partes, ¿ok? El tambor de mando, que es el que se toma con la mano derecha, si uno es derecho. Si es zurdo, tiene que tomarlo ahí como al revés, más bien. Pero sí, este es importante. También es importante el lucillo, que es la parte que se va a abrir y cerrar, que es básicamente la parte que me va a permitir tomar la medida del objeto en cuestión que yo quiero medir, ¿verdad? Hay algunos instrumentos, así los micrómetros, que tienen pantalla que permiten pues agilizar mucho más, como estos que están aquí en pantalla. Pero ¿qué pasa cuando la pantalla no sirve o se le fue la batería o simplemente no contamos con estos instrumentos? Bueno, es en estos casos en donde también tenemos que estar capacitados para medir micras, ¿verdad? Sin necesidad de una pantalla. ¿Ok? En este caso, para medir las micras es importante que ustedes sepan que es en 0,01 milímetros. Acá tenemos algunos principios, es importante que se los lean. Igual los voy a leer yo. El primero dice que el funcionamiento se fundamenta en el principio de tuerca-tornillo, de tal manera que por cada vuelta que da el tornillo, o sea, el tambor, este avanza una distancia axial, o sea, a lo largo del eje, determinada que se llama paso. El paso en los micrómetros o mic en milímetros es de 0,05 milímetros o 50 centésimas de milímetro, que viene siendo exactamente lo mismo. Por eso el tambor, recordemos cuál era el tambor, creo que por acá se ve, vamos a ver, acá, ¿ven? El de la derecha, tiene grabados 50 trazos, ¿ok? El paso en los mic en pulgadas es de 0,025 pulgadas o 25 milésimas de pulgadas, que de nuevo es lo mismo. Por eso el tambor, en este caso, va a tener grabadas 25 milésimas, ¿ok?
¿Qué más? ¿Qué más? Partes de un micrómetro. Este es el instrumento que nosotros vamos a utilizar. Es como este que está acá en la imagen. Acá está la resolución, la podemos encontrar acá, que es de 0,01, que es lo mínimo que puede medir el instrumento y es lo que va a medir cada una de las rayitas del tambor. Y también este 0, rayita 25 milímetros, lo que indica es lo máximo que puede medir el instrumento. O sea, el instrumento me va a permitir medir instrumentos con un máximo de 25 milímetros o 2,5, que viene siendo pues lo mismo. Acá tenemos de nuevo las partes importantes, el tornillo, el lucillo, el tambor, el tubo, la regla graduada, el freno, los cachos, el arco, el palpador fijo y el palpador móvil. Vamos a ver ahora sí cómo leemos el micrómetro. Bueno, pero ¿hay alguna dudilla hasta el momento por ahí? Como con las partecillas o así. Todo muy clarito, todo muy fácil. Un poquito enredado, pero ahí voy. Es enredado, pero yo siento que siempre se entiende más cuando uno aprende a leerlo. El caliper es el súper más fácil, pero Entonces, ¿perdón? no, que más que todo como en la práctica es cuando ya le agarro un poquito mejor, ya cómo es que funciona todo. Exacto. Bueno, yo siempre digo, o incluso a veces en la clase intento, es que, a ver, yo obviamente no puedo decirlo así como, bueno, no pongamos atención a esto, porque es importante que ustedes lo sepan en forma de teoría, pero yo soy fiel creyente de que uno no entiende nada hasta que ya ve como estos ejemplitos. Y ya se vuelve como más fácil y ya uno relaciona todas esas partecitas. Pero sí, ya vamos poco a poco. Igual hasta el momento hemos visto como principios y cositas que tenemos que saber, pero pues lo importante es como la resolución, que conozcan las partecitas y que sepan que es importante cómo se toma el instrumento para transferir la menor cantidad de calor posible. ¿Ok? Pero sí, entonces vamos a ver qué notas tengo acá. Vamos a ver. Ok, voy a pasarme por acá. Acá igual está con colorcitos, ¿verdad? Veamos azul, vemos rojo, pero ya, como saben, con el instrumento real no ocurre así. En el micrómetro, lo primero que yo me tengo que fijar es la regla primaria, o sea, la que está en milímetros. Bueno, todo está en milímetros, pero tengo que fijarme en la regla primaria, ya que lo que me está permitiendo este instrumento, una vez que sabemos que todos son milímetros, es partir ese milímetro en cantidades más chiquititas que lo que puede hacer el caliper. ¿Ok? Entonces, recapitulamos, lo que tenemos que tener en primera instancia es la medida del milímetro que tenemos de este ladito, acá, cerca del tambor. Es raro, se los voy a explicar así primero y ya después vamos pasito a pasito, ¿ok? Entonces, de nuevo, nos fijamos acá en la regla primaria, que está en milímetros, todo debería estar en milímetros y ahora sí, la primera instancia es acá, la medida que yo tengo de este lado, ¿ok? La medida del milímetro que se posiciona el tambor, en la que se posiciona el tambor en esta parte vertical. Entonces, igual, como yo sé que cada una de estas rayitas vale un milímetro, bueno, si aquí tengo 5, acá tengo 6, acá tengo 7 y acá vendría teniendo 8, esta rayita de acá. Entonces es lo primero que yo me tengo que fijar, la rayita que esté más cerca al tambor, ¿ok? Esa medida de acá va a ser mi primera medida. Esta medida, bueno, el lucillo, él se va a ir moviendo, se va a ir abriendo, cerrando. Este tambor va a ir dando vueltas. Esto es lo que hace que alguna de estas rayitas me quede pegadita a él. Entonces así tomamos la primera medida, súper fácil. La segunda medida son los milímetros que yo tengo en el tambor. Aunque también tenemos que tomar en cuenta esta medida que tenemos aquí abajo, la que tenemos en color azul.
Esta es la que nosotros podríamos determinar como medida de apoyo. Escuchen, de apoyo. ¿Por qué? Porque cada una de estas líneas que están en la parte de abajo me va a dividir el milímetro a la mitad, exactamente a la mitad. Si, por ejemplo, esta línea de acá me está diciendo que es la mitad del milímetro cero al milímetro uno, esta que está acá me está diciendo que es la mitad del milímetro uno al 2, ¿ok? Entonces por eso se llama apoyo, porque me está determinando cuando yo tengo la mitad o cuando yo me pasé de la mitad, ¿ok? En este caso, como vemos acá, que apenas ha pasado por poquito el milímetro 8, pues obviamente aún no tengo la mitad, pero sí tengo un poquitito más de 8. Ok, ¿cuánto tengo más de 8? Bueno, ahora sí, esa medida secundaria que nosotros tenemos que saber, sí me la va a decir el tambor, que es el que da vueltas, ¿verdad? Y pues lo que tenemos que hacer es ver dónde se alinea esta de acá. ¿Ven? En este caso es el 5. Y como cada una rayita de estas vale 0,01, bueno, pues se va contando exactamente igual, ¿verdad? Según posición. 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 y 0,05. ¿Ok? No, en sí no vale 5, vale 0,05 porque es la resolución que yo estoy utilizando. ¿Ok? Y de esta forma es que yo tendría la segunda medida. Entonces, de nuevo y en formas súper claras, no voy a leerles esto se lo voy a dejar de tarea a ustedes porque siento que si no los voy a confundir más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la escala principal, en que todo esté bien, en que todo sea bonito, que todo esté en milímetros. Lo segundo que tengo que hacer es fijarme en dónde quedó el tambor según el lucillo se abrió o se cerró. En este caso, el tambor quedó posicionado un poquito después del 8. ¿Cómo sé que es 8? Bueno, voy contando. Si aquí tengo 0, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ya que yo sepa que quedó un poquito después del 8, ya es mi medida principal. No tomamos ese un poquito después, sino que nos quedamos nada más con el 8 y lo apuntamos por ahí. Lo segundo en lo que yo tengo que fijarme ya no es definitivamente en esta medida de acá. Esta es una medida de apoyo que me puede ir indicando si yo ya tengo mitades o no. Pero bueno, es nada más eso, apoyo. En lo que realmente yo me tengo que fijar es en cuál escala del tambor o cuál escala del tambor más bien está alineada esta rayita del centro, la línea de referencia. En este caso está alineado con el 5, pero sabemos que esto no es 5 directamente. Sabemos que estamos trabajando con una resolución de 0,01, lo que significa es que de aquí hasta acá, cada una de esas rayitas cuesta 0,01. Entonces, este 5 es 0,05. Y esa ahora sí va a ser mi segunda medida. A partir de ahora, una vez que ya tengo las dos medidas, lo que queda es nada más hacer la suma exactamente igual que en el pie de rey. 8 milímetros más 0,05 milímetros me da como resultado 8,05 milímetros. ¿Entendido? Genial. Súper Amanda, súper carga, vas súper bien. De verdad que sí. Yo sé que es enredado, pero vas genial. Ok, entonces denme un chancecito nada más para tomar el material de esta diapositiva. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, con este instrumento es importante nuevamente refrescar que si no lo tuviésemos, lo más que pudiésemos haber visto acá son 8 milímetros y no ver ese 0,5 que es muchísimo más preciso y que me puede ayudar en muchos cálculos. ¿Ok? Acá está la explicación de esto que yo les acabo de decir, básicamente, un poquito más a fondo, pero viene siendo exactamente lo mismo, la misma esencia. Acá se está tomando en cuenta la imagen tal y como se podría ver en el simulador y en la vida real. Ven que no tienen colorcitos y pues que se ve tal vez un poquito más distinto. Ok, de igual manera, acá
como en el caliper podemos tener una medida exacta y funciona exactamente igual. Lo primero es que el tambor, o sea, esta línea de acá, se alinee en un milímetro exacto. En este caso vean que esto está exactamente alineado en el milímetro 6. Ok, si yo quiero determinar que exactamente tengo 6 milímetros, la siguiente condición es que el cero también esté alineado con la línea de referencia. ¿Ok? En esta condición, recuerden que quedamos 50-50. No sabemos si sí o si no. Confirmamos con que el cero esté alineado con la línea de referencia. Si el cero está alineado, perfecto. Tenemos una cantidad exacta. Vean, por ejemplo, otro ejemplito. La lectura principal, o sea, la de acá, nos indica que estamos en el milímetro 9. ¿Cómo? Ok, entonces estamos viendo en qué milímetros se alinea esta parte vertical del tambor. Y si contamos hasta donde vemos que se me pasó un poquito, vemos que sobrepasó el milímetro nuevo. 5, 6, 7, 8 y en el 9 nos pasamos un poquito. Entonces tenemos 9. En la regla de apoyo vemos que aún no hemos llegado a la mitad de entre el 9 y el 10. O sea, todavía no tengo esa mitad. Les adelanto, esa mitad quiere decir que el tambor ya dio toda una vuelta. ¿Por qué? Bueno, también adelantado, el tambor, este tambor, para que yo tenga un milímetro completo, para que vean que es súper exacto, yo debo darle dos vueltas. Cada dos vueltas del tambor significa un milímetro. Pero bueno, esto es nada más como para que vean el alcance que tiene el instrumento en temas de precisión. Pero bueno, si esta regla secundaria, si esta lectura de apoyo aún no ha pasado la mitad, quiere decir que aún no tengo pues una mitad. Entonces yo voy a tomar en cuenta la medida de acá, la que se alinea con la línea de referencia. Entonces, ¿cuánto sería esta medida de acá? Bueno, vemos que acá tengo 30, entonces nada más cuento 30, 31 y 32. Ah, no, perdón, esta es 30, esta grandota. Entonces cuento 30, 31 y 32 es la que se me está alineando. Entonces la lectura del tambor nos está indicando 0,32. Ahora hacemos exactamente lo mismo, sumamos ambas y esa va a ser el resultado de nuestra medida. ¿Entendido? Con este otro ejemplito. Súper. Recordemos que acá en sí no es el completo 32, es que cada una de estas es 0,01. Entonces vendría siendo 0,32. Veamos este de acá. Hay que poner mucha atención en este. Vamos a ver. En este caso, todo se nos está indicando que em, ya sobrepasamos la mitad. Vean, ya vamos a ver cómo. Denme un momentito nada más para tomar agua. Ok, ahora sí, veamos este ejemplo. Este ejemplito lo que me está indicando acá la parte principal, o sea, nuestro primer paso, es que ya sobrepasamos el milímetro 6. Entonces esa va a ser como la primera lectura, 6 milímetros. Y ahora sí, aquí en ejemplos así es donde ya la regla de apoyo me sirve, porque me indica que ya pasamos la mitad del milímetro 6. Ven que ya aquí todas las líneas están alineadas a la pura mitad. Por lo tanto, aquí yo ya sé que tengo 6 milímetros más la mitad, que la mitad es 0,50. Entonces voy a ir apuntando aquí los datos. En la primera lectura, que es la que me indica este color verdecito, o sea, la parte vertical del tambor, yo tengo ya 6 milímetros, la primera medida, ¿ok? Después tenemos la regla de apoyo que ya nos está indicando que todo está en la mitad. ¿Cómo sé yo que todo está en la mitad? Bueno, ya se ve ahí claramente cómo cada parte de abajo está en las mitades de cada parte de arriba. Entonces, ahí obtengo mi segundo dato. Tengo la mitad. Eso es 0,50 milímetros. Ahí ese 6 lo hice enorme. Bueno, voy a hacerlo otro chiquitito. 0,50 milímetros. ¿Ok?
Entonces, ya ahí nada más obtuve como una medida extra, pero aún así tengo que seguir lo que me dice el tambor. O sea, básicamente lo que me está queriendo decir una vez que ya pasé la mitad, o sea, lo que me dice la regla de apoyo, lo que me está diciendo otra vez es que ya hay una vuelta, que ya el tambor dio una vuelta. Por lo tanto, a lo que yo tengo acá en la regla secundaria, en esta parte vertical, le tengo que sumar 50. ¿Por qué? Pues porque ya llegó a la mitad y ya la sobrepasó. Entonces, como yo veo acá, nuevamente, este es el paso más fácil, veo cuál línea se me está alineando con la línea de referencia. Si acá tengo 40, acá tengo 41, 42 y 43, 0,43. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es tomar las tres mediciones y sumarlas, justo así, 6 milímetros más 0,50 más 0,43 igual a 6,93. Entendido este paso extra cuando vemos que la lectura de apoyo está alineada en la mitad, es únicamente sumar 0,50. Súper. Muchas gracias, Amanda. Genial. Continúo, borro todo por acá, me vuelvo a pasar a la tinta. Súper. Ujú. ¿Ok? Vean acá, acá tenemos ya otros ejemplitos que igual solo voy a hacer uno. Vamos a ver cuál. Este de acá, el último. Vean, por ejemplo, acá, el grandote, el que se ve más grandote. Tengo mi paso por paso. El primero es fijarme en esta línea vertical del tambor. Como yo puedo ver acá, si acá está el 10, me indica aquí 11, 12 y veo que está un poquito más allá del 12. Entonces ahí tengo exactamente mi primera medida, 12. Lo segundo que me tengo que fijar es si las que están abajito, o sea, la línea de apoyo, están completamente alineadas en la mitad. En este caso, creo, a ver, es que no veo mucho. Eh, En este caso, estas no están completamente alineadas en la mitad, o sea que el tambor no ha dado una vuelta. Entonces, lo que tengo que hacer es fijarme en cuál calza con la línea de referencia. En este caso, si aquí tengo el 45, una menos, es pues 44 milímetros. ¿Ok? Así de fácil. Y ahora, nada más, bueno, además, no sé si tienes una pregunta con el caliper o con el micrómetro. No, todo quedó súper claro. Sí, ok, qué dicha, porque yo sé que es raro y es complejo, pero ya cuando uno va viendo como con la práctica es más fácil. Entonces, ahora lo único que quedaría es hacer pues justo lo que yo ya acabo de hacer, es como una pequeña demostración, pero ya cerré el archivo, déjenme abrirlo de nuevo, de cómo se ven los simuladores. Entonces tenemos el de pie de rey en su resolución de 0,5 milímetros, que ven acá como lo podemos ver, nada más movemos, vamos viendo. Acá estas de aquí arribita pueden ser para medir cosas como vasos, que lo que queramos medir es el área que hay dentro de algo, vasos, tapas y así. Y este es para medir más bien la parte de afuera, por ejemplo. Entonces voy a dibujárselos así como de ejemplo. Ay, no, es que así no se va a ver. Voy a intentar compartir nada más el pie de rey. Creo que no puedo, qué mal. Pero bueno, espero que se me haya entendido. Después tenemos el micrómetro, que este es el que nosotros vimos. Bueno, tenemos el que es para ámbitos internos y así, pero vamos a ejecutar este, el de 0,01 milímetros, y pues tenemos lo mismo. Ven que conforme se va moviendo esto de acá, acá también para medir, acá en el centro es donde se pondría lo que yo quiero medir, pues vamos moviendo y vemos en dónde queda nuestro tambor. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice que la medida es 11,35. Vamos a ver si es cierto. Quedamos un poquito después del 11, entonces ya tendríamos el primer dato. Esto no está alineado o nada más, pues la línea de apoyo no me dice mucho. Y justo acá la que calza con la línea de referencia es el 35. Entonces 11 milímetros, ven aquí lo vemos más clarito, más 0,35 es igual a 11,35. Justo como lo indica acá. Entonces ven, acá dice que lo más que yo puedo medir es de cero, como ven acá, de cero
a 25. Y como ven, en sí el micrómetro no me va a dejar llegar a más de 25. ¿Ok? En esta resolución de 0,01 milímetros. Entonces, ay Dios, no sé si hay alguna pregunta, Amanda, en general de la clase. ¿Todo claro? ¿Ok? Y si no, pues ya eso sería. En el examen nada más me queda decirles que pongan mucha atención por las medidas engañosas, por ahí que tal vez no veamos una línea, sigamos muy bien los pasos, etcétera, etcétera, para que pues todo salga bien y obtengan ojalá el mayor puntaje. Entonces, si no hay nada más, eso sería. Ojalá puedan utilizar los simuladores y practicar mucho con los ejemplitos de la presentación. Y de mi parte, espero que todos, y bueno, por supuesto Amanda, hayan tenido un lunes y un martes súper genial y que sigan disfrutando mucho de su semana. Ese sería de mi parte, que tengan una linda noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ti, Amanda. Buenas noches.